Rusia enfrenta un gran problema. Ucrania cambia de objetivos y ataca plantas de energía. En este video queremos hablar sobre las enormes consecuencias que esto puede tener. Al mismo tiempo, se anuncian nuevos aviones de combate para Ucrania y los ucranianos logran derribar un Mi-8, un helicóptero, con un dron vista en primera persona. Todo esto, así como los cambios a lo largo del frente, en este informe de situación sobre la guerra en Ucrania. Heiliger Stro dice: ahora ahorra más que nunca en Holly con mi código. Una vez más, hubo un gran ataque ruso contra Ucrania desde el aire. Se usaron 643 proyectiles entre drones y misiles de crucero. Se utilizaron 2 Inchal. Son misiles balísticos lanzados desde el aire. 38 KH-101, misiles de crucero disparados por bombarderos pesados. 2 misiles Banderole, que son misiles lanzados desde el aire y que se disparan desde drones, es decir, desde drones grandes. Además, 8 misiles de crucero Calibre y 593 drones. Ucrania informa que ha derribado 611 de estos 643 proyectiles. Sin embargo, 5 misiles y 31 drones lograron pasar. Han alcanzado 16 objetivos y en 25 lugares cayeron escombros al suelo. Y como eso en conjunto da el número de impactos, la conclusión obvia es que incluso en esos 25 lugares donde cayeron, también hubo daños en tierra. Así que en total 31 objetos fueron alcanzados y dañados. Un alcalde ucraniano comenta que los rusos hacen que los Shahed den hasta 12 vueltas sobre la ciudad para aterrorizar más tiempo a la población. Hemos hablado en el pasado de que los ataques rusos contra la población civil no tienen como objetivo matarlos en masa. Para eso Rusia simplemente no ataca con suficiente fuerza. Tampoco tiene lo suficiente para hacerlo con éxito, sino para aterrorizar a la gente, para que la población ucraniana pierda la voluntad de seguir luchando en esta guerra y empiece a presionar a su gobierno. Pero por favor, aceptar las demandas rusas y de esa manera terminar la guerra, o alternativamente, expulsar a la población ucraniana del país. Los drones Shahed vuelan bajo y tienen un motor ruidoso y distintivo. Es natural que un dron de este tipo que sobrevuela el objetivo cause un miedo y terror masivo en la población. Los ucranianos contraatacan y, a diferencia de los rusos, atacan objetivos militares. Una fábrica de electrónica en Briansk fue atacada así. Probablemente con Neptune, es decir, misiles antibuque que también sirven para objetivos terrestres. Una estación de bombeo de petróleo, creo que fueron 3 en la República de Chuvassia, fueron atacadas. Un depósito de petróleo en Feodosia fue atacado. La escasez de combustible continúa también por eso, debido a todos los ataques a los depósitos de petróleo, refinerías y los sistemas de oleoductos. Y lo realmente importante, los ucranianos atacaron una central eléctrica, específicamente una central termoeléctrica de carbón y gas en Belgorod. Según los ucranianos, el ataque fue con Neptune, un misil antibuque que también sirve contra objetivos terrestres. Eso provocó un apagón total en Belgorod. Tampoco había agua corriente, ya que las estaciones de bombeo que la proveen dependen de la electricidad. Zelensky ya había dicho antes que el hecho de respetar las reglas de la guerra no significa que uno sea débil. Y si vemos el mapa, una gran cantidad de plantas de energía rusas están al alcance de los ucranianos. Sabemos que pueden alcanzar Moscú regularmente. Y si vemos que también Leningrado, o sea, San Petersburgo fue atacado, que en Tartaristán hubo ataques, hay muchas plantas de energía al alcance. Eso tiene grandes implicaciones. Los ucranianos también dicen: podemos dejarlos sin luz en invierno. Y ese es un cambio en la selección de objetivos que Ucrania no había hecho hasta ahora. Porque Ucrania se ha estado preparando en los últimos años para que los rusos ataquen la infraestructura eléctrica. Al principio se sorprendieron por eso, pero desde entonces han respondido a ello. Ha importado pequeñas plantas de energía de gas móviles y se han distribuido generadores por todo el país. Ucrania puede mantener el suministro eléctrico, aunque con dificultades, y también importar electricidad de Europa. Surge la pregunta sobre Rusia. ¿Quién puede darle suficiente electricidad para compensar los daños? ¿Y quién querría? ¿Quiénes están disponibles para eso? Ucrania puede depender del mayor espacio económico mundial y donde se produce la cantidad necesaria de electricidad. Es decir, donde se puede asegurar que haya suficiente para que sobre algo para Ucrania.
¿quién podría suministrar electricidad a Rusia en cantidades similares si allí ocurre un daño grave? Las plantas de energía rusas suministran electricidad tanto a la industria armamentista como a las ciudades. Sin electricidad, los rusos tendrán frío en invierno, especialmente si se suman más ataques a la infraestructura petrolera y de gas, porque también las calefacciones de gas necesitan funcionar, y las estaciones de bombeo para eso, a su vez, requieren electricidad. Sin electricidad, los rusos tendrán problemas en invierno y aumentará la insatisfacción con el gobierno. Y Rusia ha destruido deliberadamente plantas eléctricas ucranianas durante 3 años, mientras que los ucranianos solo han atacado subestaciones aisladas en vías férreas y fábricas. Han realizado una campaña sistemática contra la infraestructura eléctrica rusa y los rusos han respondido igual. Se han concentrado exclusivamente en ataques aislados contra objetivos claros y puramente militares. Y obviamente por parte ucraniana ahora se ha perdido la paciencia. Y se decide mostrarles a los rusos que también son capaces de causar daño. Ucrania ha protegido a los civiles en los últimos años, mientras Rusia los ha atacado deliberadamente. Ahora los rusos enfrentan un invierno sin precedentes tras los ataques a refinerías y la estación de bombeo. A esto se suma que ahora hay muchos más objetivos que deben ser protegidos. Hasta ahora, los rusos creían que Ucrania no atacaría las plantas de energía. Eso indica que no se requería una defensa especial para ellas. Ahora los ucranianos han demostrado, estamos en condiciones de atacarlas y estamos dispuestos a hacerlo. Esto implica que la defensa antiaérea rusa deberá dispersarse aún más. Hasta ahora, la defensa antiaérea rusa no logra detener los ataques ucranianos. Habrá más objetivos que defender. Esto afecta a la defensa en fábricas, objetivos militares como aeropuertos, fábricas de armamento, refinerías y estaciones de bombeo de petróleo, entre otros puntos. Ahora habrá menos defensa antiaérea disponible, porque la defensa antiaérea tiene que proteger las plantas de energía, tiene que salir de algún lado. Sin embargo, las plantas de energía en sí son relativamente robustas, así que Ucrania probablemente necesitará más misiles. Con drones podrán causar algunos daños aquí y allá, pero en general no serán de tal magnitud como para dejar fuera de servicio las plantas de energía de manera permanente. Así que, en general, si quiere lograr eso, necesitará explosivos más grandes y armas más potentes. Si Ucrania consigue suficientes misiles Neptune, FP-5 balísticos y Tomahawk, Rusia enfrentará más que un simple problema. La situación para Rusia es devastadora. Desde el lado ucraniano, es un enfoque claro para asegurarse de que los rusos finalmente se sienten a la mesa de negociaciones y finalmente negocien en serio. Y no solo sigan insistiendo en una paz victoriosa y en la rendición de Ucrania. Y de esta manera probablemente tengan una oportunidad realista si están dispuestos a repetir estos ataques y continúan llevándolos a cabo. Pasamos a los desarrollos en el frente antes de continuar con los aviones y otros temas relacionados. Iniciamos en la región norte Sumi, donde no hay informes. Simplemente no hay nada que se pueda notar como un cambio. De Yarkov es similar, y en el frente oriental solo tenemos cambios en la región de Lube. Tampoco en Kupiansk puedo ver que haya cambiado algo. Los rusos han sido geolocalizados en Chandriulove, aquí y en este lugar. Eso es en el área disputada según Deep State. Siendo realistas, probablemente los rusos ya estaban ahí antes, ya que el frente no está en línea recta. Seguramente es un error en el mapa, ya que no consideran cada casa por separado. Así que no puedo confirmar si eso realmente es un cambio. Pero los rusos también han sido geolocalizados al sur de Tsarichne. Allí, un vehículo blindado de combate ucraniano les dispara, justo al sureste de la localidad. Y eso es más o menos en este lugar de aquí. Eso significa que con toda probabilidad los rusos han avanzado un poco al sur de Tsarichne. Los rusos también han avanzado en Yampil. Los geolocalizamos en el noreste de la ciudad. Eso es más o menos en este lugar, así que también está en una zona que probablemente hasta ahora seguía bajo control ucraniano. Todavía no está claro hasta qué punto los rusos han logrado establecerse en Yampil. Siguen activos y probablemente están empujando gradualmente a los ucranianos atrás. Al sur del Siversk y Donetsk, en dirección a Siversk, tenemos noticias. Y de hecho, del lado ucraniano, se dice, los rusos cruzan en grupos, ahora nadan a través del Siversk y Donetsk porque ya controlan gran parte de la orilla norte. Así que cruzan el río nadando y luego intentan infiltrarse en grupos de 1 o 2 personas en la zona trasera. Y al menos en parte pudimos confirmar eso mediante geolocalización, así como varios de sus éxitos. Al sur de Siversk tenemos una geolocalización en Vimka. Aquí en este punto, y eso es más o menos aquí.
Si los rusos llegaron por Vimka y en consecuencia la localidad aquí ya no está al menos bajo control ucraniano o incluso ha sido consolidada por los rusos, aún no está claro. O si vinieron directamente desde el este, aún no está claro. Pero en cualquier caso se nota que la actividad rusa continúa allí. Los rusos se acercan cada vez más a Siversk desde todas las direcciones, aunque sigue siendo a paso de tortuga. Siversk. Seguimos avanzando hacia Kostiantynivka y ahí tenemos un cambio con Rusiña. Aquí en este punto los rusos han sido geolocalizados en este pequeño embalse y en el otro al noroeste de ahí, es decir, rusos más o menos aquí y más o menos aquí. Eso implica que la zona disputada debe llegar también a la orilla noreste de este embalse. No es un gran cambio, pero sí un avance ruso en esa dirección. Además, los rusos han sido geolocalizados en Kucherivya, que según el mapa pro-ucraniano Deep State Map, también se considera como zona disputada. Ahora tenemos una geolocalización desde el centro de la localidad, lo que significaría que la clasificación aquí como zona disputada es sin duda correcta. Kucherivya podría estar bajo control ruso, pero esto no se puede confirmar claramente. Los rusos están al este en la franja de árboles. No se sabe si están operando en la localidad o si ya se retiraron. Según toda la información disponible, los rusos están aislados allí y solo pueden ser abastecidos por drones. Eso significa que no está claro cuánto tiempo habrá presencia rusa allí, pero al menos recientemente se ha geolocalizado desde la propia localidad de Kucherivya. Ahora los rusos están al sur de esa zona hacia Meshchowa. Aquí tenemos a los rusos en Filia. Aquí abajo, 2 soldados rusos son alcanzados por drones vista en primera persona ucranianos. Eso es justo en el borde de Filia, así que realmente no es un cambio significativo. Solo confirma que esta zona al sur todavía puede considerarse disputada, porque los rusos han operado ahí. Como mencioné, las grabaciones de video no muestran cambios en el control del terreno. En dirección a Pokrovsk hay cambios. Pokrovsk está aquí arriba. Y es que los rusos han ampliado su posición al norte de Beresova. Más o menos esta zona de aquí ahora está firmemente bajo control ruso. Y además pudieron penetrar en la localidad de Verbova. Está geolocalizado en este punto que entraron en las primeras casas desde el este. También vemos que el mapa Deep Steppe ahora asigna Verbova a la zona en disputa. Luego tenemos otro cambio más. Y es que en la región este de Orichiv, aquí al sur de Malatov-Machka, las tropas ucranianas fueron atacadas, más o menos en este lugar en la hilera de árboles. Eso implicaría que los ucranianos posiblemente avanzaron un poco hacia el sur porque, como dije, la zona boscosa al noroeste de ahí se considera bajo control ucraniano. Ahora están en la hilera de árboles, quizá avanzaron algo al sur. Por lo tanto, tampoco es un cambio dramático, así como en general, porque eso fue todo con los cambios en el terreno. Vemos que los ucranianos tienen casi seguro la iniciativa en Sumy, pero no pueden aprovecharla para cambios dramáticos. Cada pocos días o semanas vemos un pequeño cambio en el terreno. Para ambos bandos es un teatro de guerra secundario. En Kharkov casi no hay cambios, pero los rusos mantienen la iniciativa. En el frente oriental, la situación se ha estabilizado en Kupiansk, mientras que los rusos han avanzado un poco hacia Limán en las últimas semanas. Pero todo sigue siendo a paso de tortuga, nada avanza a una velocidad significativa. Tampoco cambia hacia Kostiantynivka y Pokrovsk. Los ucranianos buscan aquí cortar y destruir al mayor número posible de rusos. Pero tampoco he confirmado hasta ahora que la zona directamente al norte de Mirnograd haya sido cortada, mientras que podemos asumir que esto y esto aquí están efectivamente cortados. Y que los ucranianos allí pueden impedir el suministro, excepto por medio de drones. Por lo tanto, la presencia rusa aquí debería debilitarse cada día. Además, los ucranianos contaron un resultado interesante en el frente. Aquí hay un dron vista en primera persona que vuela y posiblemente cuenta vehículos en el suelo, y no son restos. Sin embargo, luego aparece algo en el horizonte, y el dron maniobra para interceptarlo. Este helicóptero Mi-8 es fácil de identificar y también puede transportar cohetes externamente. Así que también es un helicóptero de combate o un helicóptero multipropósito, combinado como quiera que se le quiera llamar. Y aquí vemos que el dron apunta y vuela hacia el helicóptero. Y de hecho aquí se puede ver a un soldado ruso que en ese momento está mirando por la compuerta de carga abierta. Y el dron ha impactado y aquí podemos ver las imágenes, un video en parte imágenes fijas hasta que continúa.
El helicóptero se incendió y trató de aterrizar de emergencia. Los datos aún no son claros. Algunos blogueros militares rusos mencionan muertos y también que parte de la tripulación sobrevivió. Pero por lo que parece, los ucranianos definitivamente lograron derribar un Mi-8 con un dron vista en primera persona. Esto también causó bajas a los rusos, según blogueros militares rusos. ¿Están listos para la que probablemente sea la temporada de Adviento más emocionante del año? Los calendarios de Adviento Holy 2025 ya están aquí. Y el año pasado se agotaron por completo después de solo 6 días, así que quien quiera asegurarse uno debe actuar rápido. Ustedes tienen la elección. El calendario de Adviento Holy Squads incluye sabores exclusivos, una tableta para 115 bebidas Shaker Premium, mercancía y sorpresas con valor aproximado, 260 euros. O el calendario de Adviento de prueba con 24 sabores diferentes de Energy, té helado, hidratación o malteada. Además, un termo shaker de edición limitada, perfecto si quieres probar de todo. Para quienes quieren más, paquete con calendario grande y pequeño. Usa mi código Enrique y ahorra mucho. El calendario grande cuesta 139.50 en vez de 154.99 y el de prueba está en 40.50 euros. Y también en el paquete hay grandes descuentos, pero atención, los calendarios son estrictamente limitados y, según la experiencia, se agotan rápido. Así que aprovecha ahora, usa el código Heinrich y disfruta cada día de diciembre con una nueva sorpresa de Holy. Este evento también le ha costado pérdidas a los rusos. Según lo que nos informa el Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, el Servicio de Inteligencia Militar ucraniano informa que una bomba explotó en la base militar rusa en Melitopol ocupada. En el incidente, un vehículo fue destruido y 4 pilotos de drones rusos murieron. Ese es el informe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, la inteligencia militar ucraniana. Mientras tanto, los rusos están convocando el mayor servicio militar obligatorio de otoño en 9 años. Vladimir Putin firmó un decreto según el cual 135,000 reclutas serán llamados para el ciclo de otoño. Como ya se dijo, es la mayor cantidad de reclutas para las Fuerzas Armadas rusas desde 2016. Los reclutas no se envían a Ucrania, pero siempre hay informes de que están bajo una presión enorme en algunas unidades para firmar contratos y así poder ser enviados legalmente a Ucrania. Y por supuesto, un mayor número de reclutas también significa un mayor número de reservistas. Y también significa un mayor número de reservistas recién entrenados. Entonces, si la guerra contra Ucrania sigue escalando o incluso estalla una guerra contra la OTAN, eso significará soldados adicionales que tienen entrenamiento y que estarán disponibles para Rusia. En política tenemos más información. Rusia niega responsabilidad por los drones en Polonia y Rumania. Dicen que fueron operaciones de bandera falsa ucranianas. Ya hemos mencionado en el pasado que eso no es cierto. Lo concluyente es que, según toda la información disponible, claramente fueron drones lanzados por Rusia. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha criticado a Rusia por seguir negándose a negociar con Ucrania. Los rusos no quieren negociar ni con Estados Unidos. Es hora, según J.D. Vance. Y vemos, sí, hemos escuchado sobre los acontecimientos con el ataque a la planta de energía en Belgorod. Aquí podemos decir, por así decirlo, que va de la mano. El gobierno de Estados Unidos enfatiza que Rusia está bajo presión y que debe negociar seriamente, mientras que por parte de Ucrania se asegura que la voluntad de negociar en Rusia probablemente aumentaría. Fuerzas prorrusas protestan mientras tanto en Moldavia, después de que la primera ministra Maya Sandu ganara las elecciones. Su partido logró más del 50% de los votos y 55 de 101 escaños en el Parlamento. Eso significa que tiene una mayoría sólida según todos los estándares. Eso hace esperar que Moldavia siga moviéndose hacia Occidente, es decir, la integración hacia la Unión Europea. Y es probable que también se impulse el acercamiento a la OTAN, que se impulse. Dinamarca reporta más drones en aeropuertos y bases militares. Dinamarca va aún más lejos. Tuvimos un avistamiento de dron en el aeropuerto de Vilna, en Lituania. Eso llevó al cierre del aeropuerto. También se avistó un dron sobre una planta de energía en Finlandia. Y en Noruega, en una base de F-35 y de Noruega en una base F. Y nuevamente aquí la clasificación. Una cosa está clara. En este momento, cualquier dron que esté cerca de algo que tenga alguna importancia es potencialmente un dron ruso. Estoy convencido de que con una probabilidad muy alta los acontecimientos en Dinamarca fueron causados por los rusos.
Los propios daneses dijeron que fue un actor profesional y lo llamaron guerra híbrida. Eso es lo más cercano a decir que fue Rusia, sin decir que fue Rusia. Había un buque de guerra ruso frente a la costa danesa, desde donde los drones podrían haberse lanzado sin problemas. Todo eso lo indica, pero eso no significa que cada avistamiento de drones desde entonces sea eso. En este contexto, es claro, por ejemplo, al observar el incidente en Finlandia. Una planta hidroeléctrica, bueno, eso se ve bonito en la foto, si usted está caminando por ahí y quiere tomar una buena foto de la planta hidroeléctrica. Usted lanza su dron privado, lo vuela y toma fotos desde arriba. Ya sea que eso esté prohibido o no, tal vez usted es turista y no sabe que está prohibido. Entonces, hoy en día, ante ese reporte, ese dron será identificado de inmediato como un posible dron ruso, aunque sea de un turista. Eso no significa que ahora cada reporte sea una tontería. Pero, por supuesto, debemos entender, para ponerlo en contexto, que actualmente hay cierta histeria. Y por eso, todo lo que de alguna manera vuele, por el momento probablemente será considerado, entre comillas, un dron ruso según ese entendimiento. Pero solo para dejarlo claro. Supongo que eso en Dinamarca, y probablemente también en algunos de los otros eventos, realmente debería haber ocurrido en relación con Rusia. No todo avistamiento de drones es prueba de participación rusa. Rusia también busca otras acciones y, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, quiere renegociar los acuerdos de Dayton. Quiere reabrirlos porque los serbios sufren maltrato. Los acuerdos de Dayton acabaron las guerras yugoslavas. Y sabemos que por parte de Rusia también hay apoyo para la República Srpska, que es una parte de Bosnia. Y la República Srpska quiere separarse de Bosnia y unirse a Serbia. Y si los rusos brindan apoyo para eso, entonces por supuesto toda la situación en los Balcanes puede calentarse. También sabemos que el gobierno actual en Belgrado todavía no está dispuesto a reconocer la independencia de Kosovo. Eso significa que hay algunos puntos en los que una Serbia que recibe respaldo de Rusia podría causar problemas. Si los rusos ahora apoyan esto abiertamente, al intervenir en los acuerdos de Dayton, que justamente han evitado un nuevo estallido de la guerra desde entonces. Si hablamos de eso, debemos decir que desestabilizaría los Balcanes y distraería a Europa. Si los Balcanes se desestabilizan, ocurrirá. Tendrían que llegar nuevas fuerzas de paz para asegurarse de que no haya cambios territoriales, que no vuelvan a estallar guerras, y estas fuerzas de paz distraerían la atención. Eso haría que se ayudara menos a los ucranianos, eso haría que estas tropas tampoco estuvieran disponibles para la defensa contra Rusia. En resumen, es una forma en que Rusia podría desestabilizar Europa y los Balcanes y distraer a Europa. Pero hay apoyo para Ucrania. Por un lado, Estonia ha puesto a disposición 10 millones de euros para la compra de armas estadounidenses, es decir, se compran armas estadounidenses y luego se entregan a Ucrania. Se informa que llegarán 2 baterías Patriot más al centro. La gran limitación aquí es que no son noticias nuevas. No es que ahora haya 2 Patriot más. Son baterías que ya se habían reportado antes. Ahora ya tenemos fecha, llegarán 2 baterías Patriot más en otoño. Pero no se suman a las promesas anteriores. Es solo una especificación del momento de entrega. Sin embargo, lo que tenemos aquí es mucho más importante que eso. En una entrevista con el general ucraniano y viceministro de Defensa Yarvilyuk, él dice que se esperan los Gripen, más Mirage y F-16, especialmente el Mirage 2000 y el F-16. El Gripen es el avión de combate sueco. Los suecos ya han mencionado esto antes. Sabemos que ya hubo informes de que ya se hablaba de entrenamiento. Todo indicaba que en algún momento llegarían. Y tampoco ahora es que ya se haya dado una fecha, ni tampoco hay una garantía todavía. Pero cada vez hay más informes que indican que los Gripen irán a Ucrania. El Gripen es un avión de combate relativamente moderno y puede usar el Meteor, probablemente el misil aire-aire de medio y largo alcance más moderno del mundo. Si los ucranianos reciben el Gripen junto con el Meteor, entonces los rusos tendrán un problema serio incluso con sus bombarderos de bombas planeadoras. La única desventaja es que no se espera mucha gente. Ya se ha hablado en el pasado sobre lo que implica el Gripen, lo que puede hacer y demás, por eso no quiero alargar artificialmente este video aquí. Sin embargo, básicamente debemos entender que la única nación que realmente la entregará es Suecia. Suecia debe estarse reemplazando sus viejos Gripen por una generación más nueva, que es mucho más moderna. Y por supuesto, los viejos irán quedando disponibles poco a poco. Pero la demanda sueca es muy alta, pues pasa especialmente ahora en la OTAN y por la situación que se intensifica. Eso significa que es bastante improbable que lleguen 6 o quizás 12 en un futuro cercano.
Eso significa que cuando se entreguen quizá veamos algunos avistamientos, pero no van a aparecer de repente en grandes cantidades en el frente. Me temo que eso no es de esperarse. Eso significa que en 5 a 10 años veremos más de 20 o al menos 15 de esos. No es demasiado probable. Por supuesto, tenemos que analizarlo en detalle. Quiero poner esto en perspectiva al mencionar lo que puede hacer el meteor ahora. Eso sería una amenaza seria para los rusos, pero tenemos que entender que la cantidad, por supuesto, también tiene su propia calidad. Y ahí la cantidad no será de una magnitud significativa. Son buenas noticias, aunque logísticamente es una pesadilla. Si el número de aviones de combate en las Fuerzas Armadas ucranianas, en la Fuerza Aérea Ucraniana, sigue creciendo. MiG-29, Sukhoi 27, Sukhoi 24, F-16, Mirage 2000 y ahora también el Gripen. Entonces serán 6 aviones de combate de primera línea, al menos contando el Sukhoi 25 en este punto. Casi lo olvido. Entonces ya serían 7 y probablemente he olvidado 1 o 2 más. Aún así, es un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas y, en ese sentido, una buena noticia. Eso es todo por el informe. Si les gustó, den like para ayudar con el algoritmo. Si eres nuevo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Eso es todo de mi parte, gracias por su atención y hasta pronto. Gunther, Sasha Müller, Cunningham, Eustres, V. de Bren, Nickname 2Bib, Karsten Schulz, Sasha Horvat, Gulash Nasha, 4000, Tequila 42 y Badass Lawyer, muchas gracias. Sin ustedes esto no sería posible.